tenemos que ver la madeja del hilo, pero lo vamos a dejar para después porque ya estamos con el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, para conversar de muchos temas. Yo esperaba que ayer el presidente hablara de educación, pero se dedicó a la seguridad. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María, por su invitación y por estar aquí en Radio Santa Rosa. Bueno, empecemos con una cuestión que a nosotros en la radio nos ha preocupado, porque esta es una radio pastoral, como ustedes saben, es una obra de la familia dominica. Y nosotros, como familia dominica, digamos, más o menos conocemos el trabajo de Ricardo Cuenca en Fe y Alegría, que es una obra vinculada, por supuesto, a los jesuitas. Pero resulta, según unos audios y videos que están circulando, que prácticamente el ministro es un enemigo de la fe. Es no solamente ateo, agnóstico, sino que va a prohibir el curso de religión, que, en fin, que quiere sembrar en los niños la ideología de género. Creo que está sufriendo un ataque brutal del sector más conservador de los conservadores de la Iglesia Católica, pero quería saber qué piensa de todo esto. Muchas gracias por la pregunta, Rosa María. Yo quiero empezar pidiendo disculpas a quienes se sintieron ofendidos por las, no más de que declaraciones, parte de un extracto de un texto publicado hace algún tiempo, en el que lo que hacíamos era discutir el desarrollo del pensamiento crítico en las escuelas, ¿no es cierto? Y a partir de eso, uno de los análisis que hacíamos era el curso de religión. Y eso es un debate académico enorme, ¿no es cierto?, en el que podríamos quedarnos horas. Entonces, si eso fue utilizado por los grupos más conservadores que no estaban de acuerdo con ello, y eso afectó a un conjunto de personas, y por eso yo insisto en pedirles disculpas, ¿no? No obstante, efectivamente hay de un lado la necesidad de tener un acuerdo y un consenso entre todos, con cursos de religión, sin cursos de religión, como lo de formación ciudadana, que los valores son aquello que debe guiarnos, ¿no es cierto? La solidaridad, la generosidad, el respeto por el otro, el bien común, son cosas que se enseñan, a las que aportan los cursos de religión y los cursos, por ejemplo, de educación cívica, ¿no? Entonces, no tengo nada en contra. Hasta hace poco he tenido lamentablemente que renunciar por el cargo a la Asamblea de Fe y Alegría, que son colegas entrañables que hacen un gran trabajo en el país. Le envié una carta al padre Cabaza, director general de Fe y Alegría, diciéndole lamentablemente tengo que renunciar para resguardar que haya toda la neutralidad del caso. Y entonces no se va a quitar ningún curso de religión. Okay. Por varias razones. Primero, porque normativamente está en el marco del concordato, ¿no es cierto?, el acuerdo que tiene el Estado peruano con el Estado del Vaticano. Segundo, porque creo que es un curso importante que debe formar parte del currículo escolar y que ojalá se complemente con otro tipo de cursos para fortalecer estos valores de los que decíamos. Entonces, para la tranquilidad, no lo vamos a sacar. Tampoco tenemos tiempo para hacerlo en estos 8 meses de transición, en donde nuestra prioridad va a ir por otro lado, ¿no? Y luego, de nuevo, el viejo tema, que viene más bien del grupo de Con mis hijos no te metas, y es el famoso asunto de la ideología de género. Que usted ha dicho, esa ideología no existe, pero sus detractores dicen, el Papa ha dicho que sí existe. Por lo tanto, es antipapista nuestro ministro de Educación. Antipapa. A ver, explíquenos qué pasó. No creo que sea antipapa. Además, en Argentina soy del mismo equipo de fútbol que él. No. Lo que pasa es que la ideología de género, desde un punto de vista nuevamente académico, no existe, porque la noción de ideología es totalmente distinta a la que usualmente se utiliza, digamos, en el campo coloquial, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que el enfoque de género es un asunto que va más allá de las identidades sexuales, es un asunto que va más allá de los temas de relaciones de género. Es un asunto que tiene que ver, Rosa María, con ciudadanía, y eso lo he sostenido permanentemente. Una de las cosas más importantes que están pasando en el mundo, y que particularmente pasa en América Latina y en los sistemas educativos latinoamericanos, es este tránsito de la vieja idea de enseñanza de educación cívica hacia aquello que se llama formación ciudadana, ¿no es cierto? La educación cívica es aquella en la que usted y yo fuimos al colegio, ¿no es cierto? Nos enseñaron los 4 poderes del Estado, nos enseñaron la Constitución. En algunos casos, algunos aprendieron más que otros. El problema es que a mí ese curso me lo dictaron cuando había una dictadura militar.
No nos enseñaban los 4 poderes del Estado. A los dos. Solo había poder ejecutivo, nada más. Eso. Bueno, que el himno nacional fue cantado por la señora Rosa Merino, que los flamencos inspiraron a San Martín en la bandera, y que la ciudadanía es un conjunto de derechos y deberes que hay que cumplir para elegir y ser elegido en una vida democrática. Es decir, una ciudadanía concentrada en esta perspectiva de ciudadanía política. Lo que ha pasado es que en los últimos años, desde los 90 para acá, se ha transitado hacia una idea de ciudadanía mucho más relacional. Incluye lo institucional como lo anterior, los poderes del Estado, las normas, pero también la idea de que la democracia es, además de un régimen político, una forma de convivencia respetuosa del otro, que es posible mantener disensos y que eso no significa una guerra campal, ¿no es cierto? Porque acá la discrepancia se ha traducido en batalla, más o menos, y la discrepancia es una forma también de convivir, de acercarse de alguna manera, como decía Flores Galindo. Entonces, a lo que voy es que cuando pensamos el enfoque de género en esta nueva perspectiva, lo que estamos pensando es una perspectiva de ejercicio ciudadano pleno, ¿no es cierto? Con los mismos derechos para mujeres y hombres, lo mismo es que el enfoque intercultural, ¿no es cierto?, para poblaciones indígenas y no indígenas, para el uso de su lengua y de sus culturas, todo ese paquete, la relación con el ambiente que forma parte de la discusión ciudadana ahora. Entonces, el enfoque de género es eso, es una idea de hacer un ejercicio pleno de ciudadanía. Y por lo tanto, por supuesto que vamos a tratar de impulsarlo, independientemente que esto sea traducido por algunos grupos o restringido en su interpretación a temas de identidad sexual, que por supuesto son los que levantan los mayores temores, comprensiblemente, pero también los que levantan la mayor cantidad de cobertura en la discusión pública, aun cuando es solo una parte muy pequeña, ¿no? Ahora, tenemos problemas muy concretos, ministro, y los padres de familia necesitan respuestas. Creo que el Perú es el único país del mundo, contrariamente además a lo que señala la OMS, que ha cerrado sus escuelas. Es decir, no hay presencialidad desde marzo y no la va a haber, lamentablemente, todo el año escolar. Somos el único país del mundo que ha hecho eso. O sea, ni Argentina, ni Chile, ni Colombia han cerrado al 100% sus escuelas. Y esto tiene consecuencias muy graves. ¿No cree que deberíamos abrir las escuelas en noviembre y diciembre, aunque sea para salvar algo, y continuar clases en enero, por ejemplo, para salvar lo poco que se pueda salvar? La decisión, Rosa María, de abrir las escuelas es una decisión que no solo tiene, digamos que no solo es pedagógica, ¿no es cierto?, sino en la decisión confluye un conjunto bien importante de otros elementos. El principal de ellos es, por supuesto, el sanitario y epidemiológico, pero también no solo por la cantidad de contagiados o de fallecimientos, sino por algo que, permítame un paréntesis chiquito, discutimos en la Comisión de Ciencias Sociales con el MINSA, que son los determinantes sociales y culturales de la salud, ¿no es cierto? Hay un conjunto de comportamientos y de condiciones que hacen que estos contagios se comporten de manera distinta en cada una de las zonas, ¿no? Y lo otro es la actividad económica, es decir, allí donde efectivamente la actividad económica hace que las familias tengan que comportarse de alguna otra manera, también inciden en la forma del contagio. Fíjese que lo que más ha crecido, Rosa María, en el último tiempo son la cantidad de hogares monoparentales con jefe de hogar mujer. Y eso genera también un elemento para tomar en cuenta a la hora de apertura no de clases, ¿no es cierto? En todo este conjunto, lo que estamos pensando es que lo más probable es que tengamos que diseñar, por lo menos para el 2021, ya hemos venido haciéndolo, un regreso al año escolar que sea flexible y seguro. Pero, ¿por qué no se puede hacer este año? Porque no tenemos toda la información ni las condiciones todavía. Ya he conversado con la ministra de Salud, por lo menos para ver si podemos hacerlo por lo menos en algunas zonas, ¿no es cierto? Porque explico lo que está pasando, usted lo conoce bien, pero hay que explicárselo al público, tal vez no lo sepa. Hoy en día, un padre de familia recibe en primaria, por su WhatsApp, una lista de tareas que le manda el profesor. Los chicos tienen algunos libros, algunos materiales en casa, y tienen que ver Aprendo en Casa. Pero el testimonio de todas las personas con las que yo he hablado, si la mamá no se sienta con el niño a trabajar, no hay aprendizaje alguno. Es más,
Hay familias que tienen a la tía que no trabaja, que es la que se ocupa, o la abuelita, o una prima mayor que viene a hacer el trabajo en las tardes con los chicos. Eso no es un servicio de educación pública. Eso es cualquier cosa menos un servicio de educación pública. Entonces, no nos contemos cuentos. El año está prácticamente perdido. Esa es la verdad. Y la OMS ha dicho claramente, no cierren las escuelas. Se lo ha dicho al mundo entero. No entiendo por qué nosotros sí las cerramos si el mundo entero las tiene abiertas. No, efectivamente, ese es el camino al que hay que ir. El asunto es ver, desde mi lado, la responsabilidad es saber que van a ser lo más seguro posible, ¿no es cierto? No soportaría pensar que algún niño, una niña o un joven tenga algún problema de salud por haber asistido unas semanas a la escuela, ¿no? Vamos a hacerlo por partes, se lo explico así. Como es flexible, primero, no tienen que ir la jornada de 6-7 horas. Sin duda. Segundo, no tienen que ir todos los días. Y tercero, no tienen que ir todos. El que viva con el abuelito en casa no puede ir pues a la escuela porque lo va a contagiar al abuelito. O sea, si tú vives con grupo de riesgo, no puedes ir a la escuela presencial. Pero no todos los niños viven con personas en grupos de riesgo. Y perfectamente se puede acomodar una familia para que los niños que van a la escuela vivan en otra casa donde no hay gente con grupo de riesgo y no pierdan el año escolar. Aquí ha sido muy fácil decir cierro la puerta y ya estamos. Pero no estamos, pues. Y otra cosa, y bien importante, yo sé que hay algunos esfuerzos, se han hecho en Arequipa ya, para abrir las escuelas rurales, porque ahí no hay la enfermedad. Si ni siquiera hay la enfermedad, ¿por qué puedes tener a unos pobres chicos caminando juntos a buscar la antena? Mejor ponlos en una clase con su profesor. ¿Qué pasó ahí? Claro. A ver, empiezo por lo segundo, que es más puntual. Alrededor del 60-65% de los docentes que trabajan en las escuelas rurales no trabajan en la misma localidad y son los que tienen que trasladarse. Y entonces allí es donde puede venir el contagio principal, ¿no es cierto? En el traslado, no en la comunidad. Y entonces de repente la cura resulta peor que la enfermedad y este profesor lleva el contagio a otros lados. Pero eso, el 60%, pero el 30% sí viven en la comunidad. Exacto. Abre el 30% de las escuelas rurales. Ahorita hay algunas escuelas rurales abiertas y algunas escuelas urbanas abiertas que están funcionando como un piloto para darnos cuenta si efectivamente estas cosas que usted dice, con quienes viven en casa, las alertas que estamos teniendo, por ejemplo, si un niño o una niña dice que va a ir ese día y no va, inmediatamente contactarse con ellos para ver si tiene alguna enfermedad, lo mismo que el profesor. Se ha hecho una red en el plan piloto de las escuelas con los centros de salud para estar. Entonces, estamos ahora mismo en estricto, el 100% no están cerrados. Hay algunas escuelas funcionando en estos planes pilotos, ¿no es cierto? Pero esto asociado a lo que era el primer punto suyo, y es que una de las cosas más importantes que hemos empezado en estos 3 días, que han sido como una avalancha de información, a mirar lo que ya se había avanzado, y es el diseño de un sistema escolar también muy especial en el 2021, que trate de recuperar en la medida de lo posible esto que no se logró hacer del todo durante el año 2020, y entonces la excepcionalidad de la pandemia está empujándonos a pensar también en un sistema distinto para el próximo año. ¿Qué quiere decir esto? Que el año calendario acaba en diciembre, pero el año pedagógico, por decirlo de alguna manera, va a durar hasta julio del próximo año, ¿no es cierto? En donde vamos a tener un conjunto de actividades que estamos terminando de diseñar esta semana, un conjunto de actividades para las vacaciones, un conjunto de actividades para el primer trimestre, una evaluación para ver cómo estamos hasta ese momento, ver si se necesitan algunos estudiantes consolidación. Usted puede poner todas las actividades que quiera en verano y está muy bien, pero eso no sustituye el hecho de que el que está enseñando en casa es el padre de familia. O sea, y ese es el problema, porque si fuera así la educación, nos ahorramos a los maestros y los padres de familia enseñamos. Pero los padres de familia no son maestros, con todo cariño lo están haciendo mal. Entonces, no basta pues con las actividades, tienen que abrir la escuela. Veamos con la primera evaluación que vamos a hacer qué tan mal lo ha hecho. De repente nos da una gran lección y todos son unos muy buenos. No, efectivamente, yo estoy seguro que hay niños que les va a ir muy bien, de repente mejor que en la escuela, pero para la mayoría de niños no va a ser así. Entonces, de verdad, es una situación bien desesperante porque además los padres no pueden ir a trabajar
porque tienen que estar haciendo tareas con sus hijos, y eso es una injusticia. Y normalmente eso, discúlpeme, con una perspectiva de género, cae sobre las madres, no sobre los padres. Y las madres son las que en este momento están cargando con no solamente las tareas domésticas y conseguir trabajo, sino que además tienen que educar a sus hijos en casa. Es de una injusticia manifiesta. No, y además le sumamos a eso para coincidir en que estamos en la misma línea, en que además se pierde uno de los componentes más importantes de la educación, que es la sociabilidad con el otro, ¿no es cierto? Entonces, digamos, todo lo tenemos en contra, ¿no es cierto? Pero la decisión de regresar tiene que ser la mejor. Yo ya lo planteé a mis colegas, sobre todo a la ministra de Salud, para que reevaluemos efectivamente con información clara cuáles son las posibilidades de ir mejorando o adelantando estas decisiones de flexibilidad. Le planteo algo con interés personal, además. Yo soy madre de una alumna de quinto de media. Quinto de media es un drama. Y no hay próximo año. ¿Se da cuenta? Hay salida del sistema, ir a la universidad, otras cosas. ¿No le van a ofrecer a quinto de media nada? Hoy tengo la reunión final en la tarde para las propuestas y las decisiones finales de qué va a pasar con quinto de media, ¿no? Una de las primeras 3 cosas que le pedí el día jueves cuando entré fue pensar ese quinto de media. Ellos tenían algunas ideas en el equipo. Hoy día, en la tarde, al final de la tarde, tenemos una reunión para efectivamente ajustar y ojalá tener una buena posibilidad de ver cómo salimos con ese quinto de media. Esto incluye además, Rosa María, la conversación con las universidades para ver también cómo tienen que empezar a flexibilizar alguna serie de cosas en esta excepcionalidad. Entonces, hay un paquete de ver qué pasa con el quinto de media en la secundaria y hay otro paquete de discusiones para ver qué pasa con aquellos que deciden estudiar en un instituto o en una universidad más adelante, ¿no? Entonces, lo bueno es que hay la disponibilidad dentro del ministerio, en el gobierno, para poder mirar esto de una manera mucho más crítica, y en las universidades, ¿no? Hay que decir una cosa que también es cierta, la matrícula en la universidad privada se ha caído por un tema de ingresos de los padres, o sea, así de claro. Entonces, claro, hoy día las universidades privadas dicen, vengan, nosotros no tenemos recibimos a todo el mundo, pero no se trata de eso, se trata de que el quinto de media, que es una etapa de salida a la vida, no ha existido para estos chicos, desapareció. Y no han existido para muchos. Yo voy a ser un poco infidente, me va a matar mi sobrina, pero ingresó a la universidad en marzo de este año y no ha ido nunca a la universidad. Va a pasar un año. Siendo infidente de mí, yo también tengo un hijo cachimbo, además de una hija en quinto de media. No ha ido nunca a la universidad, pero ahí hay una gran diferencia, porque yo soy profesor universitario, usted también. Hay una mayor responsabilidad del alumno en su autoaprendizaje. O sea, es diferente. Y el contacto virtual se hace, por lo menos la cara del profesor, lo ven exactamente, casi en el mismo tiempo que las actividades sincrónicas. O sea que no es tan dramático. Es más, a muchos chicos les está gustando, porque les da tiempo para hacer otras cosas, para hacer deporte, en fin. Pero el problema de quinto de media, ahí sí veo lo crítico, porque a esos chicos no los va a agarrar el próximo semestre. Se fueron. Y el Estado no les está dando nada. Y además es una etapa de mucha socialización en la adolescencia. Entonces, no hay fiesta, no hay viaje, no hay nada de lo que tiene normalmente un chico de 16, 17 años cuando está en quinto media. Nada. Más que estar encerrados. Me escapo un segundito del sombrero de ministro solo para decir que esta discusión sería el placer de la discusión de los años 50 en la educación con la instalación del aprendizaje autónomo, ¿no es cierto?, en la primaria. Esto sería el paraíso, porque ahí es donde salen todas estas ideas, ¿no? Regreso al fajín y lo que le digo es que no, que el Estado va a tratar de, por supuesto, hacer todo lo posible por cuidar a este grupo en particular. Por eso estamos pensando en este diseño. ¿Ese paquete implica abrir la escuela como piloto para quinto media? Aún no tenemos claro eso, de abrirlo para el quinto de media, pero forma parte de las discusiones. Como le digo, la decisión no es solo educativa, pero por lo menos está en la discusión. Hasta hace poco no estuvo.
ahora está en la agenda, está en la mesa y ahí nos vamos a sentar a conversar, ¿no? Me han escrito algunas personas por el Twitter, por el Instagram, diciéndome, somos estudiantes de quinto, por favor permítanos hacer la graduación. Yo entiendo perfectamente eso. Hay que buscar, creo yo, combinar, no renunciar a estas marcas simbólicas que son fundamentales e importantes, acompañado de, por supuesto, la seguridad de las personas y también un poco de creatividad para pensar. Entonces, en algunos ya no estoy tan activo en el Twitter porque no tengo tanto tiempo, pero tengo unas ganas de decirles, pensemos en formas creativas y ayúdenme a pensar en formas creativas para tener las graduaciones, por ejemplo. Te van a graduar por Zoom, que es una Pero podrían hacerse en un parque, al aire libre, ¿no es cierto? El colegio tiene un patio grande, ¿por qué no les permiten hacerlo en el patio? Si claro. tienen Por eso, parte de esa discusión es la que tenemos que dar. Hoy día empezamos en esa discusión. Ojalá, porque además aprovechemos que la enfermedad está decaída. De repente ha dicho la ministra, en 2 meses regresa. Bueno, mientras no esté acá, aprovechemos que es diciembre. Por favor, solo aprovechemos y terminemos con este drama. El otro problema, ministro, es que algunas cosas se aprenden mejor a cierta edad en la vida. Y eso en educación es bien claro. O sea, la mejor etapa para la electroescritura es entre los 6 y los 7 años. No es que después no puedas aprender a leer y escribir, sino que se te va a hacer más difícil. La mejor etapa para aprender una lengua es antes de los 5 años, porque claro, la ventana de oportunidad ahí está, y eso está estudiado, etc. Lo que a mí me preocupa también es que ciertas ventanas se están cerrando. O sea, si usted cancela un año escolar, los niños que entraban a lectoescritura a 6, 7 años, entran mal. Y cuando usted retome el próximo año, es como la economía, ¿no es cierto? No despega, se va a demorar muchísimo. Y esos chicos pueden arrastrar los problemas del primer grado al segundo grado, al tercer grado, y se siguen arrastrando. ¿Qué prevén para eso? Esta idea de modular de manera distinta el próximo año, ¿no es cierto? Felizmente el Perú adelantó, sin saber que venía una situación compleja, por supuesto, el diseño curricular por competencias que más bien son anuales y bianuales en algunos casos. Y entonces esto nos permite movernos en el plan de estudio con mayor flexibilidad. Y entonces el diseño pedagógico que le contaba era tener estos módulos por paquetes el próximo año, además lo más diferenciado posible, porque una de las cosas que ya lo sabía de lejos, pero ahora lo entiendo perfectamente aquí adentro, es que la estandarización no sirve para un país tan complejo como este, ¿no es cierto? Y entonces la flexibilidad también tiene que ser flexibilidad en el plan de estudios, tiene que ser una flexibilidad curricular para atender lo que usted dice. Es decir, efectivamente hemos tenido una menor intensidad en el desarrollo de algunas competencias, sobre todo de lectura, y eso hay que retomarlo de todas maneras porque lectura y matemáticas terminan siendo 2 aprendizajes fundamentales y básicos para otros, ¿no es cierto? Si nos demoramos un poquito en aprender el ciclo de la vida de las plantas, bueno, eso lo podremos aprender después, ¿no es cierto? Entonces, el próximo año también viene con una revisión del plan de estudios, es decir, donde tenemos que asegurarnos prioritariamente, y en cualquier prioridad se deja algo de lado, ¿no es cierto?, donde tenemos que hacer, y lectura, matemáticas son 2 pilares que no se pueden abandonar de ninguna manera para el próximo año, ¿no? Entonces, la idea es eso, es tener una evaluación diagnóstica clara entrando el próximo año, ojalá en las mejores condiciones posibles. Si llega la vacuna, estamos todos salvados para poder entrar al timing con el año escolar, ¿no es cierto? Hay otro problema señalado por SUTEP, ¿no? Que es, nosotros no vamos a las aulas hasta que no nos vacunen a todos. Y sí, creo que los maestros deberían ser una prioridad, pero eso se ha hablado ya con el comando del Ministerio de Salud, garantizan que entre el primer grupo entrarán los maestros también. El primer grupo son los vacunadores, ¿no es cierto? Porque son los que tienen que estar protegidos. El segundo grupo tenía que ver con aquel personal que, digamos, está en la primera línea, y ahí estaba el personal de salud, estaban los policías. Entonces, he levantado la mano y he dicho, por favor, los profes también, ¿no es cierto? Y entonces estamos en conversaciones para que los profesores sean parte de este grupo. Claro, porque si no, no va a tener profesores
porque es una demanda sindical más o menos obvia, ¿no? O sea, y bien atendible. Es decir, oigan, el Perú está trayendo vacunas, que me vacunen a mí primero y voy a clase, porque los niños son asintomáticos, pero no los profesores, ¿no? Y con eso, claro, el profesor que está en grupo de riesgo, más de 60, que lo van a vacunar primero, pero los otros también quieren ser vacunados, y eso, si nos garantiza que eso viene, no hay problema. Si eso es así, evidentemente, y el Ministerio de Salud ya anunció que planea vacunarnos a todos antes de votar, sí, claro, podría empezar el año escolar sin ningún inconveniente en marzo, pero sin ningún inconveniente, me imagino, si es que nos vacunan a todos. Como le digo, mi problema ahorita es diciembre, resolver diciembre y que no se pierda. Ahora, educación superior, muy amenazada pese a la pandemia, en discusión y con una conducta del Congreso que sigue siendo preocupante. En la Comisión de Educación reciben a los promotores de universidades que tienen licencia denegada. El señor Antero Flores Arauz, en su breve paso por el poder, dijo que merecían una segunda oportunidad. El señor Telesub está desesperado y ha hecho todo lo posible, ¿no es cierto?, por obtener nuevamente su licencia. Frente a eso, un gobierno que, digamos, no es pues así King de fortaleza, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a un Congreso que tiene una agenda bien clara en materia universitaria? A ver, lo primero es que desde la gestión y desde la posición del Ministerio, defender la reforma es una prioridad, pero de las primeras, ¿no es cierto? Ayer hemos tenido por primera vez una reunión con SUNEDU y CINEACE, los dos instituciones encargadas de velar por el aseguramiento de la calidad aquí en el Ministerio. El doctor Barreda, el doctor Segarra y yo nos hemos puesto de acuerdo en tratar de fortalecer la reforma, hacer las modificaciones del caso para poder salir adelante. Entonces, lo primero es que el Ministerio de Educación y las instituciones asociadas al tema del aseguramiento de calidad de la reforma estamos alineadísimos en la idea de fortalecerla, ¿no? Lo segundo es que efectivamente la Comisión de Educación del Congreso estuvo planteando algunas ideas respecto de cómo trabajar el tema universitario. Yo me voy a reunir con ellos en el brevísimo plazo para empezar a establecer un diálogo, ¿no es cierto? Yo estoy convencido que si no conversamos y dialogamos a pesar de las diferencias no es posible salir adelante, ¿no? Es momento para recordar a mi querido colega, amigo y maestro Julio Kotler, que nos decía siempre que para las cosas tenemos una escalera grande y una escalera chiquita, ¿no es cierto? Y casi siempre es mejor utilizar la escalera chiquita para ir avanzando tramo por tramo. El primer tramo, en honor a Julio, va a ser establecer esta conversación con ellos para decirles, miren, esa es la situación, ¿no es cierto? No es que haya un encono contra una universidad en particular. Vayamos paso a paso, pensemos la ley de moratoria. Fortalezcamos la institución. La ley de moratoria, Rosa María, está desde abril esperando, ¿no es cierto? Y necesitamos consolidar el sistema educativo universitario peruano, que ha sido un problema enorme en el país porque los últimos 30 años fue muy desatendido. Y entonces, ahora que hemos empezado hace 6 años nada más, estamos tratando de remontar 30 años. Entonces, vayamos poco a poco. Cuando acabe la ley de moratoria, los señores de Telesub o cualquier otra iniciativa pública o privada va a volver a poder presentarse. Y si cumple con las condiciones básicas, va a ser aprobado sin duda, ¿no es cierto? Pero modificar ese proceso durante este periodo lo que haría sería retroceder la reforma. Entonces, ese va a ser el tono de conversación con ellos, invitar a la Comisión de Educación y canalizar sus afanes reformistas hacia una misma línea, ¿no es cierto? Yo estoy convencido, en un ataque de optimismo necesario, que vamos a poder establecer un diálogo y poner un objetivo superior por delante de los particulares, ¿no? Mire, algo bueno ha pasado en el Perú en materia universitaria, porque si no, no hubiéramos tenido a todos estos chicos protestando por la democracia. O sea, tiene que haber mejorado la educación universitaria notablemente para poder convocar a miles de jóvenes que además salían a protestar también porque defendían la reforma. Sin duda. El valor de sus títulos, que es muy importante, porque una familia invierte, así sea en la educación pública, muchísimo en la educación de un hijo, para que ese título no valga nada después. Ese es el problema central. Y creo que los alumnos y los profesores lo agradecen y lo entienden.
Sin duda, Ahora, sin duda. Permíteme, Rosa María, yo creo que el éxito de la reforma universitaria es que los jóvenes se han apropiado de ella, ¿no es cierto? Y esa legitimidad es una legitimidad fundamental. Las dos reformas más importantes que ha hecho en educación el país, la reforma magisterial en el 2012 y la universitaria en el 2014, cuentan con una enorme legitimidad. El Perú, he tenido que abandonar el artículo que estaba escribiendo con mis colegas de MIT, pero el Perú es uno de los ejemplos en los que la reforma, por ejemplo, magisterial, ha tenido menos resistencia de los maestros porque hemos sabido establecer un diálogo importante entre el Estado y el magisterio, y es por eso que cada año se someten a evaluaciones más de 100.000 maestros para poder cumplir una plaza, a diferencia de lo que sucede en otros países. En México la ley se cayó, ¿no es cierto? Se volvió a foja cero, porque no había legitimidad entre los usuarios de la ley. Entonces, tanto jóvenes, y coincido con usted en el tema universitario, como maestros en el tema de la ley magisterial, se han apropiado. No hay mejor cosa que le pueda pasar a una reforma que se apropie la gente a las cuales va a beneficiarla. Esto me regresa de nuevo al Congreso de la Ley Magisterial. Querían nombrar maestros. ¿Qué pasó con esa iniciativa? Felizmente ha entrado a un descanso reflexivo. Eso esperamos. Porque, de todas maneras. Claro, no es justo, siempre hemos dicho que maestros que se han matado estudiando, que han luchado por tener la plaza que tienen, que han dado los exámenes, que van a todas sus capacitaciones, que se sacrifican de verdad para ser mejores maestros, tengan a su lado a un señor que no ha hecho ningún sacrificio y que el Congreso le ha regalado la plaza. Eso es increíble. Sí, y además porque creo que lo que más necesitamos, y fue parte de la reforma docente y por la cual se hizo importante esta reforma en el país, es que el gran objetivo es fortalecer la profesión docente, ¿no es cierto? Los docentes estuvieron como marginados de las decisiones del Estado, y lo que se hace con esto es tratar de fortalecer la profesión. Todos estamos absolutamente convencidos que sin profesores no hay cambio, pero para ello hay que exigirles mucho y hay que ofrecerles mucho. Y entonces parte de este proceso de enfoque meritocrático de la carrera lo que hace es fortalecer a la larga la profesión, y tener no solo a los mejores docentes posibles, sino saber que esto es un elemento de revalorización de la carrera que creo que es importantísimo. Ministro, hay un asunto que yo sé que para muchos es menor, para mí no, pero en fin, es la educación especial. Es una de las que más ha sufrido en pandemia. Porque la educación especial es individualizada, necesita un acompañamiento del maestro absoluto y constante con cada uno de los niños. Muchos niños de educación especial, simplemente sus padres han decidido retirarlos, porque no hay forma de hacer educación especial en casa, a no ser que los padres renuncien a sus trabajos. ¿Qué están pensando sobre eso desde el ministerio? A ver, lo primero es que efectivamente es una modalidad de educación que hay que tomarle mucha atención, porque para ser consecuente, por lo menos en mi caso, para ser consecuente con esta idea de ciudadanía plena, ¿no es cierto? Los jóvenes, los chicos que tienen alguna discapacidad son ciudadanos exactamente con los mismos derechos y deberes que todos los demás, ¿no? Salvo, por supuesto, grados severos de este nivel de discapacidad. Entonces, he pedido también información de aquello que se ha avanzado. Creo que nunca he pedido tanta información en 3 días como en estos últimos 3 días, sobre qué es lo que se ha avanzado para poder emprender. Yo también tengo un compromiso con las personas que tienen alguna discapacidad y creo que es fundamental poder atenderlas de la mejor manera posible, aun cuando a nivel internacional hay un debate respecto a cómo debe ser este tipo de educación. Lo que sí es claro es que el Estado tiene la responsabilidad inmediata y prioritaria de poder atenderlos, ¿no? No hay forma de no hacerlo. Y entonces lamento no tener una respuesta más concreta porque he pedido solo la información, pero sí mi compromiso de atenderlo porque creo que forma parte de una educación justa y de una sociedad justa hacerlo, ¿no? No tengo ninguna duda que en estos 8 meses algo haremos por las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Ministro, su antecesor tuvo la idea, y fue valorada por los padres, de aceptar a todos los niños que quieran cambiar a la escuela pública. Se supone que unos 100.000 niños se van a trasladar a la escuela pública. En este momento no se nota el problema.
Pero el próximo año, cuando se regrese a la escuela de manera presencial, sí se va a notar el problema. Es decir, hay que abrir matrícula. ¿Tiene la escuela hoy pública la capacidad de absorber en aulas, infraestructura, maestros, a esos 100.000 estudiantes que pasan de una a la otra? En algunas zonas con mucha facilidad, en algunas otras zonas con un poco más de problema. Ya en julio del año pasado, cuando yo aún no era ministro, por supuesto, fui convocado por el ministro Benavides junto con otros colegas para discutir la estrategia de absorción de matrícula privada, ¿no es cierto? Y en ese momento había digamos, una estrategia muy bien pensada y diseñada. Recuerdo que uno de los elementos principales era que allí donde hay mayores posibilidades es donde también está la mayor concentración, ¿no es cierto?, que son en las grandes ciudades, y parece ser que hasta ese momento eso estaba bajo control, ¿no? Habían algunas en las que había un poco más de dificultades y la idea era buscar alternativas para poder efectivamente atenderlos, sobre todo en ciudades pequeñas, que era donde la matrícula privada había subido mucho en el último tiempo, ¿no? Entonces, allí no está todavía completo, está en el foco de atención, el gran porcentaje sí tiene capacidad de absorción, y además de invitarlos a todos, porque la escuela pública ya no es la vieja escuela pública que uno tenía la idea de que estaba en malas condiciones, con malos profesores, ¿no es cierto? Ha mejorado mucho y creo que es una ventaja el poder recibirlos, ¿no? Bueno, Lima es una ciudad tal vez única en el mundo, donde el 50% de los niños van a escuela privada, sin ningún pago del Estado, de nada, cero, sí. En otros países del mundo no te creen. Me imagino que cuando salió, digo, no, Lima es una ciudad de 10 millones de habitantes donde el 50% de los niños van a escuela privada. Y dicen, no puede ser, eso es imposible. Claro, la cifra nacional es 70% pública, 30% privada, pero el caso de Lima es muy especial. Esta pandemia sacude todo eso, por supuesto, porque esa escuela privada pequeña, chiquita, sin recursos, no ha podido responder en la pandemia tampoco, porque no tiene las capacidades de internet, ni de dar el servicio a través de una modalidad virtual. No son chicos que se hayan trasladado a otra escuela, ojo, a la escuela pública, se han quedado en la privada. Probablemente los padres no están pagando una pensión, es decir, no están recibiendo nada. Entonces, si ustedes tienen cifras de eso, han podido detectar el problema. Lo que tenemos es cifras, además muy distribuidas, porque algo que probablemente, para que nos entiendan los que nos están escuchando, Rosa María, la oferta privada, sobre todo en las grandes ciudades como Lima, es una oferta privada muy heterogénea, ¿no es cierto? Claro. 7 de cada 10 escuelas son escuelas de bajo costo. Y entonces lo que nos enfrentamos es a 70% de escuelas que están distribuidas entre estas escuelas muy chiquititas, ¿no es cierto? Claro. Con una situación muy precaria antes de la pandemia y que ahora, por supuesto, van a tener serios problemas. De ahí probablemente va a surgir el mayor grupo de personas que se trasladen hacia la escuela pública, ¿no? Pero hay otro grupo, que es el que he pedido también información para que me den detallada, que es este grupo de clase media emergente, que trasladó a sus hijos a la escuela privada, de costo medio, digamos, y que por efectos de la pandemia van a haber disminuido sus ingresos familiares y su nivel de vulnerabilidad, nosotros decíamos en el IEP, los que sacaban la nariz de la línea de pobreza, ¿no es cierto?, van a volverla a hundir por esta situación. Y entonces ahí hay un grupo importante de estudiantes a las que hay que darle una atención particular. Algunos probablemente pasarán a la escuela pública, algunos van a querer mantenerse en la escuela privada, y ahí lo que vamos a tratar de hacer es lo que hemos venido haciendo, lo que ha venido haciendo el Ministerio en algún momento, que es tratar de favorecer un diálogo enorme entre los privados y las familias para tratar de llegar a los mejores acuerdos posibles. Nosotros no podemos regular el precio de la pensión, pero sí podemos facilitar que haya una conversación a partir de asociaciones para poder ver qué salida le damos a ese grupo, cuyo número exacto no lo tengo, pero vamos a tenerlo dentro de poco porque es el más sacrificado, creo. Apenas se cerraron las escuelas en marzo y en abril sobre todo, las protestas crecieron contra los colegios, ¿no? Los padres que no querían pagar simplemente las pensiones. Luego eso bajó. Cuando la escuela comunicó por orden del ministerio que había estos gastos,
y que esos maestros tenían que seguir siendo pagados porque había una planilla detrás, bajó la tensión. Pero, claro, no ha terminado el año y la morosidad, según lo que me han dicho en muchas escuelas, es inmensa. Estamos hablando de morosidades de 50, 60, 80% de morosidad. Entonces simplemente no la pagan. Listo. Ya resolveremos el próximo año. Frente a eso, ¿hay alguna solución? En el inmediato, por lo menos, tratar, insisto, de ver cómo es que establecemos algún tipo de diálogo. También quiero hablar con el Ministerio de Economía y Finanzas para ver cómo es posible atender, por lo menos tener en el radar esta situación. En general, Rosa María, lo que creo que ha sido la gran lección que podemos ir extrayendo en general de la situación de pandemia, pero particularmente en el tema educativo, es que hay que tener absoluta claridad que esto es de un nivel de excepcionalidad jamás visto, ¿no es cierto? De acuerdo. Y que las alternativas que sabíamos para poder atender el asunto nos han quedado cortas, ¿no es cierto? Y hay que ponernos creativos, hay que tratar de juntar ideas para poder ver cómo salimos de esta situación tan excepcional, porque, y lo decía en el texto con Carmen Maquevo y con Jorge Bruce y con Alicia del Águila, el signo de la incertidumbre en esta época es fundamental, de entenderlo para poder tomar decisiones, y en una doble incertidumbre, por lo que nos va a pasar mañana, pero también por lo que va a pasar el próximo año, ¿no es cierto? Y entonces jugar en esa incertidumbre ha dejado de ser el motor para pensar, a paralizarnos un poco. Bueno, ahora hay que salir de la parálisis y tratar de empezar a pensar, porque el 2021 lo tenemos mañana, ¿no es cierto? Claro. Pero con una perspectiva de vacuna, yo creo que puede manejarse mejor. Lo que pasa es que va a tener que asumir las secuelas del año anterior. Eso es lo grave, ¿no es cierto? Y ahí sí, claro, vamos paso a paso vamos viendo, pero va a ser complicado. El ministerio no se detiene. Y usted ha estado del otro lado de la mesa siempre, y siempre ha ido al ministerio, convocado en el Consejo Nacional de Educación, o sea, siempre ha estado. Este cambio en el escritorio, ¿cómo es? Difícil, difícil e intenso. Difícil e intenso. Felizmente hay un equipo que acompaña, que tiene mucha experiencia de gestión, que me está ayudando a decir no ministro, sí ministro. He perdido el control de mi tiempo y de mi nombre, ¿no es cierto? Pero digamos con muchas ganas de ver del compromiso que le hice al presidente Sagasti cuando me llamó para acompañarlo. Normalmente no me ubicaba en esta posición, pero efectivamente era un momento tan particular que había que ayudar a remar, y entonces dije, bueno, vamos con las ganas de poder hacer las cosas con dos prioridades, ¿no? Con dos prioridades. Una, le dije, presidente, hay que concentrarnos en el 2021, cualquier otra cosa dentro del ministerio puede esperar. Algunas cosas avanzan con una inercia de años, pero el 2021 tiene que ser nuestra prioridad para que sea, insisto, un regreso a clases flexible y seguro, ¿no? Y lo otro es aprovechar lo que ya se avanzó, que es terminar de fortalecer la reforma universitaria, incluyendo la reforma con algo que me pasaba una colega del instituto, unas declaraciones mías. Me parece que con usted, en el 2014, apenas aprobaron la ley universitaria diciendo necesitamos completar esta ley en el más breve plazo con un viceministerio de Educación Superior, porque de lo contrario la reforma se cae. Bueno, hasta la semana pasada se acabó el periodo de consulta pública de la nueva ley de organización y funciones del ministerio. Hemos ya sistematizado la información. Terminando esta entrevista me voy a sentar a ver el informe de esta sistematización, y ojalá podamos, que fue mi segundo compromiso con el presidente, tratar de sacar y convencer al Congreso que necesitamos cambiar la estructura para que tengamos un ministerio mucho más ágil. Esta estructura es del año 95, fue pensada con una lógica particular, los tiempos han cambiado y tenemos que adecuarnos a ello. Infraestructura urgente. Muchos padres dicen, ya, yo mando a mi hijo al colegio, el colegio no tiene agua, no tiene jabón, ¿cómo se lavar las manos? Es un tema que siempre ha sido una carencia en el Estado peruano, la atención sanitaria a los baños públicos y a los baños de los colegios en general. Podríamos garantizar, construcción civil está abierta, acá al frente tengo una construcción, que se pueda
colocar agua y desagüe, no digo en la zona rural donde hay silos, pero en fin, agua y desagüe en todos los colegios del Perú? Ya, fue mi primera conversación con la ministra de Vivienda, ¿no es cierto? Además de unos kits de higiene que ya hemos empezado a distribuir para las escuelas y que están, digamos que representan, todavía estoy aprendiéndome los grandes números, pero son más de 300 millones de soles en todos los colegios para poder tener unos kits de higiene mientras se va haciendo la infraestructura. Rosa María, miles de cosas que he visto que ponía yo en el Twitter, en las redes, ahora tengo la posibilidad de decirles vamos por acá, ¿no es cierto? Sobre este tema decía, ¿cómo es posible que haya campaña de lavado de manos y no haya agua en los colegios? Bueno, ahora me senté y le dije a la ministra, agua en los colegios, ¿no es cierto? Voy a salir el ministro más odiado de mis colegas porque les pido de todo permanentemente. Pero eso sí es urgente, porque los kits, digamos, recién se van a usar en marzo, ¿ok? Y para marzo ya los chicos están vacunados, pero necesitamos agua y desagüe en todos los colegios del Perú. Totalmente de acuerdo. Entonces, es inaceptable que no tengamos. Así es. No, si no hay eso, no vas a controlar la pandemia, por más mascarillas que uses. ¿Ok? Entonces sí, y la otra es que la escuela también provea de mascarillas a los niños, porque las mascarillas son caras, se rompen, las de tela a veces no sirven. O sea, que la escuela sea un lugar donde tú puedes vigilar la calidad de la mascarilla que usa el niño para que ésta sea de la mejor calidad posible, dentro de lo que se pueda. Entonces, también la escuela es un centro de vacunación, siempre lo ha sido. O sea, entonces, sí, hay que tenerlas listas para marzo. Tiene 3 meses para hacerlo. ¿Puede ponerle 3 meses agua y desagüe a todas las escuelas del Perú? Ojalá que sí, por lo menos estoy pidiendo a gritos que así sea. No digo electricidad porque efectivamente eso a veces es más difícil, pero sí también es necesario porque si quiere tener internet necesita electricidad, necesita puntos de luz. Ajá. Ahora, en orden de prioridades concuerdo con usted que hay que empezar con el tema de agua y desagüe. El tema de la electricidad inclusive es, digamos, manejable. Primero porque ayer he visitado el almacén donde se están distribuyendo las tablets, que es un trabajo titánico. Ahí tengo los nombres de la cajita de 3 niños y una niña a las que le va a llegar. Hoy día salí en la mañana la tablet, son solo 4 niños y un profesor que trabajan en esa escuela, y en 2 días van a tener sus tablets, y ahí tengo el nombre y le he pedido que me hagan el seguimiento de ellos, porque a veces... ¿Dónde queda esa escuela en particular? En la zona rural de la Amazonía peruana, ¿no es cierto? Cerca de Caballococha. Y entonces ya deben estar en Iquitos, ahí empezaban el peque-peque. He pedido que me hagan el seguimiento porque quiero que John, se llama uno de ellos, Cristi se llama una de ellas, reciban su tablet. Entonces, ese proceso es enorme en un país tan complejo geográficamente como el nuestro. Y le decía lo de la electricidad porque pregunté lo mismo. Y entonces me dijeron, no, ministro, y me enseñaron unos paneles solares chiquititos así, que funcionan fantástico para poder cargar las baterías. Ahí vi cómo se cargaban las... Entonces, la electricidad, digamos, es importante, pero lo más importante, coincido con usted, Rosa María, es el tema de agua y desagüe, ¿no? Así es. Muy bien, Abel, seguramente, Abel es maestro también. Abel, ¿tendrás alguna pregunta del público para el ministro antes de despedirnos? Bueno, sí, preguntaban por si tiene el porcentaje de deserción escolar que tenemos actualmente. No sé si entre todo el número, toda la información que le han dado estos días ya tiene el número de deserción escolar. Exacto, no, pero lo que sí puedo decirles es que efectivamente ha aumentado respecto del año anterior, pero este aumento tampoco ha sido significativo, ¿no? Porque el abandono escolar ha sido un problema que hemos puesto bajo el tapete y no hemos querido ver por esta onda medio exitista que hemos tenido de la educación. Fíjense que el año pasado, con cifras oficiales en el 2019, 6 de cada 10 jóvenes que estudiaban en la secundaria rural abandonaban la escuela. 6 de cada 10, ¿no es cierto? Entonces, este problema de abandono es un problema de desigualdades educativas que viene de mucho más atrás. Ahora probablemente se ha exacerbado con algunos datos por la situación de pandemia, pero no. Lo que vamos a hacer es sacar un informe final a partir de toda la sistematización de Aprendo en Casa,
y del seguimiento que se está haciendo, que por supuesto va a ser público y vamos a someterlo a la opinión para poder discutirlo y ver, hacer un balance general de qué es lo que nos pasó con Aprendo en Casa, ¿no? Muy bien. Muy bien. Y también acá hay una sugerencia que me parece importante, quizá puede ser como legado de su gestión. ¿Se piensa crear, se ha pensado alguna vez crear alguna institución parecida a la SUNEDU, pero que vea solamente el tema escolar a nivel colegio? Ya, eso es responsabilidad directa del Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo, que ya lo había empezado también el ministro Benavides, es una forma de seguimiento a las escuelas. Yo personalmente tengo algunas dudas respecto a sistemas de licenciamiento y de acreditación para la educación básica, ¿no es cierto? El Perú y Puerto Rico son los únicos países en América Latina que tenían un sistema de acreditación para la educación básica, por supuesto incluyendo Estados Unidos. Los demás países no, porque detrás de esto hay una discusión sobre la obligatoriedad de la educación y la responsabilidad del Estado de ofrecerla, ¿no es cierto? Independientemente que sea provista por el privado o por el propio Estado, ¿no? Entonces, ahí hay una discusión que hay que darle, pero lo que sí tenemos es que mejorar el tema de la supervisión y acompañamiento de las escuelas para poder decir, efectivamente, esta escuela cumple con esas condiciones y esta no, pero eso como parte de tarea del Estado. Mejor no tener tantas instituciones para tratar de concentrar más bien tareas antes de crear nuevas, pero el tema debe ser abordado sin duda. Sí, Abel. Bien, no, esa era la sugerencia que ponía acá. Y también hablaban de las tablets, pero ya el ministro contestó el tema de las tablets, así que no hay ningún problema. Perfecto. ¿Cuántas tablets se van a distribuir, ministro, al final del día? A final de diciembre, ¿no? Al final de diciembre creo que hemos perdido. Hola. ¿Aló? Sí. Abel, creo que el ministro se ha congelado. Sí, se ha congelado el ministro, pero bueno, ahorita Julito está haciendo hasta lo imposible por recuperar, bueno. Son 9:30. Al final. No nos da más tiempo. Y los tenemos que ir despidiendo, pero sí, tengo entendido que ya se han repartido unas 10.000 tablets, pero que al final son, no, ya no sé ni cuántas, Abel, pero era una cantidad bien significativa para la educación peruana. Eran 800.000 tablets las que se ofreció repartir. Claro. 800.000 tablets más las tablets de los maestros, era un número bastante. Al final del día era 1 millón de tablets para todos. ¿No es cierto? Las tablets son utilísimas. Yo transmito este programa desde una tablet, para ponerlo de alguna manera. La mejor pantalla que tengo en casa es esta, entonces transmito desde una tablet. Pero bueno, nos tenemos que ir despidiendo entonces. Es una pena que no hemos podido despedir del ministro, pero agradeciéndole todo lo que nos ha dicho. Confío en que a los chicos de quinto y media se les dé alguna facilidad. Ya he contado una infidencia, tengo una hija en quinto y media y un hijo cachimbo en la universidad. Imagínense ustedes. Pero así es la vida. Pero, claro, conozco de primera mano todas las limitaciones, ¿no? Es complicado. Y comprendo perfectamente a los padres que están batallando en casa, porque, como te digo, la educación pública hoy es una lista de tareas que llega por WhatsApp, ¿no? Básicamente eso. Ahí está el ministro, habíamos perdido al ministro. Se fue la luz, mil disculpas, ya me conecté ahora con la... Fue la luz. Bueno, muy bien. Nada, solo despedirnos, agradecer. Esperamos que todas estas cosas que hemos conversado comiencen a materializarse. No se olvide de quinto y media, por el amor de Dios, déjelo graduarse, aunque sea en un patio abierto, ¿no es cierto?, con los papás lejos, pero por lo menos que haya una ceremonia simbólica de graduación para que parezca que terminaron quinto y media, aunque sea, en fin, pensar cosas para quinto y media creo que es bien urgente, porque estamos ya contra el reloj y estamos en diciembre, así que gracias, ministro, por estar con nosotros, y con ustedes será, amigos, hasta mañana. Sí, muchas gracias. Rosa María, sí. Preguntaba sobre la educación técnica. No sé si el ministro tenga alguna información sobre la educación técnica. Todo lo que es mano está parado, ¿no es cierto, ministro? Está. Hoy tenemos una reunión a las 12
con los ministros de México, la ministra de Colombia, el ministro de Chile, justamente para ver, intercambiar algunas ideas en este seminario respecto de la educación técnica. Nosotros tenemos la ley aprobada hace algún tiempo. Por supuesto, esta ley no contemplaba esta situación, pero vamos a ver cómo intercambiamos planes, además porque este tema es un tema que atraviesa todos estos países y que hay que atender, así que ya les contaré cómo nos fue en la reunión con los demás ministros, que solamente es para atender el tema de formación técnica y técnico-productiva. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Nos tenemos que ir, Abel, y nos reencontramos. Nos vamos, Rosa María. Nos reencontramos mañana. Gracias, ministro, por Muchas gracias, suerte. Cuídense mucho, nos vemos mañana, Rosa María. Claro, Okay, nos vemos. Gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas.